Evangelio. Esto es un pasaje que está escrito para los cristianos que están pasando por sufrimiento. Ese es el contexto de este pasaje. Y si estamos listos, cuando estemos listos, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor en esta mañana. Y dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tú la lleves a los corazones de mis hermanos, Señor, y que podamos aplicarla en el momento en que la necesitemos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y permite que yo pueda llevar el mensaje, Señor, que tú deseas que llegue a ellos. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Pues una de las lecciones más cruciales de la vida cristiana, hermanos, es cómo manejar el sufrimiento. Porque sabemos manejar muchas cosas, pero cuando llegamos ahí como que no sabemos qué hacer. Porque puede llegar a nosotros inesperadamente en cualquier momento de muchas maneras, por medio de enfermedades físicas o por medio del dolor de ver a nuestros seres amados sufrir o morir, o puede llegar a través de las presiones que enfrentamos en la vida, presiones familiares, presiones económicas, presiones en el trabajo, o sencillamente por algún sufrimiento emocional que estemos pasando, que estemos debatiéndonos por alguna preocupación, temor o aún depresión, muchas cosas, sentimientos de soledad. Pero no importa de dónde proceda, no importa. Lo importante es que entendamos que esto es inevitable, porque nosotros vivimos en un mundo imperfecto y estas experiencias nos van a hacer crecer para bien o para mal. Eso depende de cómo nosotros las manejemos. Y usualmente no sabemos manejarlas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos instruye al respecto, nos instruye. El problema es que no la usamos. Tenemos que aprender a leerla y entenderla y ponerla por obra. Si entendemos el contexto, ¿verdad? Es como si estuviéramos en una conversación con el Señor. Según leemos, lo recibimos, lo aplicamos a nuestras vidas, lo entendemos y en el momento en que nos toque enfrentar la situación sabemos lo que tenemos que hacer. Pero estamos desprovistos porque no conocemos lo que la palabra nos dice. Y por esta razón es que Pedro se dirige a este grupo de cristianos. Él desea exhortar y pastorear a estos hermanos. Son judíos cristianos que se encuentran dispersos en muchas naciones paganas y están sufriendo persecución y sufriendo porque están siendo asediados por estas personas que los están persiguiendo sencillamente porque se han convertido al cristianismo. Entonces el capítulo 4, previo a este capítulo, en el capítulo 4, Pedro los instruye diciendo de la siguiente manera: amados,
amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño para los discípulos, no es extraño para los cristianos, o no debe ser extraño, ¿verdad? Que nos sintamos asediados, que estemos en sufrimiento, ¿verdad? Esto es una idea errónea de en estos días, de que somos cristianos, nos vamos a sufrir, que somos cristianos, Dios nos va a proteger de todo. Sí, Dios está ahí. Pero, dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Y de esta manera era que los discípulos veían el sufrimiento. Pablo decía que él se gozaba cada vez que sufría persecución, porque sentía que estaba siendo partícipe de los padecimientos de Cristo. Pero nosotros no lo vemos así en estos días. Y Pedro en esta carta desea enfocar a Cristo como la fuente de esperanza, porque Él es nuestra fuente de esperanza, Él es nuestro modelo a seguir. Y es por eso que Cristo nos dijo, si lo vemos en el Nuevo Testamento, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer, ¿verdad? Porque Él es nuestro modelo y nosotros tenemos que imitarlo. Pero también hay que hacer el trabajo. Porque Él venció, pero Él tuvo que llevar la cruz. Porque Él venció, pero Él tuvo que ir al Calvario. No quiere decir que porque Cristo venció, nosotros tenemos un ticket gratis. No, nosotros tenemos que imitarlo en el sufrimiento. Vamos a comportarnos como Él se comportó cuando llevó la cruz, cuando tuvo que ir al Calvario. Vamos a imitar a Cristo. No es que Él nos va a cubrir y no va a permitir que nosotros suframos. Eso no va a ocurrir. Entonces, hay muchos que piensan que Dios no va a permitir que esto suceda, ¿verdad? Que pasemos por estas experiencias. Nos va a proteger, a Cristo nos va a sacar de este sufrimiento. Pero Dios no nos exime de sufrimiento a nosotros como nos eximió a Cristo. Porque dice la palabra que es necesario que por muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si eso es lo que dice, nosotros vamos a tener tantas pruebas como tuvo Jesús. Y vamos a tener que aprender a manejarlas, porque va a ser el pan de cada día en nuestras vidas. Y nosotros aprendemos muchas cosas, pero no le ponemos atención a esto como si fuera algo que no nos aconteciese. Tenemos que aprender a manejarlo, no como el mundo lo maneja, sino como Cristo lo manejó. Y aquí es que nosotros fallamos. Y es por esto que Pedro les instruye y les anima a que no desistan en la fe, no desistan, ya que las pruebas son importantes de nuestro caminar cristiano y necesarias para que podamos crecer sólidamente en Cristo. Porque el sufrimiento y la dificultad, hermanos, puede provocar diferentes reacciones en las personas. Eso depende, ¿verdad? De cómo tú lo proceses y también depende de tu madurez personal. Porque hay personas que no están listas para esto. Puede fortalecer la fe y para muchos puede debilitarse en la fe. Hay muchas personas que se debilitan en la fe por la prueba. No están listos para esto. Yo he observado ambas reacciones a través de los años. He visto cristianos fortalecerse en la fe, porque tú te fortaleces en la fe cuando lo sabes manejar. Pero en medio del sufrimiento. Y he visto también cómo en la dificultad inconversos llegan al conocimiento de Cristo. Y se convierten y comienzan el camino cristiano. Pero también he visto gente retroceder, ¿verdad? He visto gente rechazar la fe, sencillamente porque no han sabido manejar un proceso de crecimiento, de sufrimiento. Tienen expectativas falsas. Hay gente que endurece su corazón a causa de esto. Y también hay personas que, yo estaba el otro día hablando con una persona y me hablaba de esto, cuando se encuentran en prueba o en tribulación,
aún siendo pueblo de Dios, piensan que lo que están pasando en estos momentos es porque algo malo ellos han hecho en el pasado. Yo he hecho algo malo en el pasado y por eso me está pasando esto. Ellos no saben de qué están hablando, pero eso es lo que ellos dicen. O sea que la situación en la que ellos se encuentran es a consecuencia de acciones pasadas. Bueno, y hay muchas ocasiones, si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, que esto es cierto, porque si sembramos viento, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Tempestad, ¿verdad? Y si ese es el caso, entonces no nos podemos quejar, no podemos quejar. Pero no necesariamente es así, porque Dios nos somete y nos permite pasar por la dificultad y por la adversidad para limpiar corazones, para transformar mentes y para transformarnos a la imagen de Cristo. Porque eso es lo que dice la palabra, que es necesario que por muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Y para eso Dios tiene que transformarnos a la imagen de Cristo. Y en esta carta Pedro clasifica todo lo que nos va a decir como en 3 partes diferentes. Y vamos a comenzar viendo, son 2 partes donde él nos aconseja qué es lo que debemos hacer, y en la tercera nos dice qué obtenemos como resultado de que nosotros sigamos esos pasos. Entonces, lo primero que nos dice es: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está con nosotros. De eso no hay duda. Pero entonces dice, humíllense. Eso es un mandato. Un mandato que hace referencia al versículo anterior. El versículo 5 no lo leímos, pero nos dice que Dios se opone a los soberbios, pero muestra favor a los humildes. Y después entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Nos tenemos que humillar porque Dios batalla con aquellos que se enaltecen, que es lo que nos está diciendo el versículo 5. ¿Y por qué hay necesidad de humillarse en medio de la tribulación? ¿Por qué? Pues para evitar la tendencia que tenemos todos de que yo puedo manejarlo por mí mismo. Yo solito puedo arreglar esto. Y si Dios tiene propósito en esto, nosotros no sabemos lo que hay detrás de todo esto. Es mejor que desistamos de tratar de resolver las cosas por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo. No lo compliquemos. Démosle paso al Señor. Y humillarse para mucha gente es humillante, siendo redundante, ¿verdad? Es humillante. Pero humillarnos no es pensar que no valemos nada, sino que nosotros debemos de poner lo que Dios quiere decirnos, la palabra nos quiere decir, que nosotros no debemos ponernos en primer lugar, sino que le demos el primer lugar a Dios. Dios es el que nos va a guiar, pero para que Dios te guíe, tú tienes que humillarte. Tú tienes que darle el primado, tú tienes que darle el primer lugar a Él, porque Él no puede ir en el asiento de pasajero. O tú lo haces o Él lo hace. Si tú lo vas a hacer, entonces tú tienes que enfrentar las consecuencias. Pero si tú vas a querer que Él te guíe por el camino, entonces tú tienes que dejar que Él te guíe y tú te tienes que humillar para que Él pueda tomar su lugar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero, o sea que tu voto no cuenta, ¿ok? Es lo que Él diga. Aquí no hay democracia. Entonces, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Este es el problema. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque humillarnos significa que tenemos que doblegar nuestro orgullo, que esa es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es muy difícil. Eso nos lleva a acercarnos a la vida con un enfoque egocéntrico. Estamos centrados en nosotros mismos, en lo que yo diga y en lo que a mí me guste, en lugar de enfocarnos en Cristo, en lugar de estar centrados en Dios. Humillarnos requiere que nosotros dobleguemos ese orgullo
y dejemos que Él maneje todas las cosas. Queremos centrarnos en Él. Y la palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y uno de los beneficios de relacionarnos con Dios es dejar que Él tome cuidado de todo, de todas nuestras situaciones. Entregar toda situación junto con nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque seguimos preocupados, hermanos, y seguimos ansiosos, vamos a volver a tomar el problema en nuestras manos y ya le cedimos el lugar a Él, entonces lo vamos a tomar nosotros para atrás. Si tú le vas a ceder todo a Él, tú le tienes que dar la ansiedad y tú le tienes que dar la preocupación, porque Él es que la va a resolver, no eres tú. Y antes de que esto suceda, entonces, si deseamos ver la bendición, tenemos que humillarnos. Y tengo los papeles fuera de lugar. Deme un momento. Here we go. Tenemos que humillarnos. Completo sometimiento. Completo sometimiento. Y que nuestro orgullo no nos estorbe. Porque en el momento en que nuestro orgullo esté presente, ya no hay sometimiento. Y de eso usted tiene que estar bien alerta con usted mismo. Y cada vez que yo veo estos versículos, hermanos, de completa sumisión, vuelvo al mismo tema de la nueva vida. Es que viene de vuelta. Porque es que tengo que insistir en el tema. Porque esa no es la vida que está viviendo el pueblo cristiano. No en nuestros días. No lo están viviendo. Este es el pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios no está cosechando victorias. No estamos cosechando victorias porque no sabemos cómo vivir la vida cristiana, porque no se está predicando la palabra de Dios. Yo doy gracias que aquí todo lo que se ha hecho por 7 años y medio es predicar esta palabra sin adulterarse. Y esta gente se encuentra, nuestros hermanos allá afuera, se encuentran en sufrimiento, en pruebas, con tantos problemas familiares, problemas personales, problemas de trabajo, terminan en enfermedades mentales. La depresión está rampante en el pueblo de Dios. A mí me da lástima que la gente se mete en esa depresión y no saben cómo salir, no saben cómo usar la palabra. Son herramientas espirituales para destrucción de fortaleza y no pueden utilizar la palabra porque no la conocen. No la conocen. Y no saben cómo resolver su problema. No saben aplicar la palabra para sanarse. Dice que es medicina a tu cuerpo, hermano. ¿Cómo es posible que tú no puedas sanarte? Porque dice en Proverbios que la palabra es medicina a tu cuerpo. Si tú la usas, si la sabes usar, como está ahí, porque el Señor nos da las instrucciones, tú te sanas. Tú te sanas emocionalmente. Tú te sanas. Y lo peor de todo es que van de una situación a otra sin entender que han hecho mal en las anteriores. Y como no saben lo que han hecho mal en las anteriores, no pueden aprender para la próxima ocasión. No hay un patrón de victoria, hay un patrón de derrota. Y Jesús tuvo la victoria, pero la tuvo porque Él vivió una vida sometida al Padre. Y nosotros podemos tener victorias si nos humillamos, como dice la palabra, y vivimos una vida sometida a Él. El problema es que leemos la palabra como el papagayo y no aprendemos a aplicarla. No la aplicamos. Entonces, las personas que no están viviendo el discipulado quieren vivir su vida a su manera, o la tienen que vivir a su manera porque no saben vivirla de otra manera. No saben que hay otra forma. Y cada vez que están en problemas, piensan que Cristo va a venir a recorrerlos de inmediato. Y sí, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Es como, tengo problemas, llámame a la ambulancia, llámame al 911, estoy en problemas, necesito ayuda de inmediato. Ayuda pronto. Pero es que
buscamos ayuda, le pedimos a las personas que oren, y ciertamente yo no voy a decir que orar no es una herramienta, pero tú tienes que aprender a discipularte para que tú sepas cómo manejar el problema, porque si tú no te disipulas, vas a estar buscando oración continuamente. Entonces es como si Dios tiene que hacerlo todo por ti, entonces dejemos que el Señor baje y haga el trabajo por nosotros. Porque Él nos ha dado instrucciones de cómo hacer las cosas. La palabra está aquí. Entonces, si cada vez que tenemos un problema no sabemos resolverlo y tenemos que buscar a Cristo, no estoy diciendo que no contemos con Él. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos herramientas espirituales para iniciar este proceso. Vamos con la ayuda de Él, pero nosotros tenemos que entrar en ese proceso donde entendamos cómo utilizar la palabra de Dios. Porque tenemos que entender que el cristianismo, hermano, es un estilo de vida. Es una vida dedicada a Él. No lo vivimos part-time, ni tampoco lo vivimos cuando nosotros tengamos tiempo, y por eso no vemos los resultados que estamos esperando. Si viviéramos el discipulado, no habría que salir corriendo, porque tendríamos o supiéramos lo que teníamos que hacer. Entonces, si tú tomas la medicina, no hay que llamar 911. Si tú tomas la medicina, no hay que llamar la ambulancia. Si tú tomas la medicina, no hay que buscar a la hermana para que ore por ti. Tú sabes orar, tú sabes aplicar la palabra, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Sencillamente haz lo que dice la palabra. Y la palabra ahí dice, humíllate. Humíllate. Es lo primero que tienes que hacer. Y deja toda tu ansiedad y todas tus preocupaciones en las manos de Dios. Entonces, ciertamente Él está con nosotros, Él está presente. Y cuando estamos comenzando en los caminos del Señor, el Señor tiene un trato diferente. Pero cuando ya pasa ese primer tiempo, el Señor nos pide sometimiento, nos pide discipulado, nos pide madurez. Porque tenemos que llegar a la madurez de Cristo. Porque no podemos seguir viviendo una vida espiritual de infantes cuando ya tenemos 8 o 10 años en la iglesia. Tenemos que aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado. Y si deseamos ver sus bendiciones, entonces tenemos que ser colaboradores con Él. Dice Corintios que somos colaboradores en el proceso de formación de nuestra nueva vida en Cristo. Y lo que Pedro nos está diciendo es que tenemos que hacerle caso al Señor, tenemos que obedecer lo que dice aquí, lo que Él nos está pidiendo. Y la palabra dice, humillaos delante de la presencia de Jehová. Entonces, si tú te humillas y haces lo que la palabra dice, Dios tiene el primado. Eso es lo que está diciendo esto. Tú te humillas, Dios tiene el primado. Y si tú dejas todo en sus manos, lo que puede pasar en un momento dado es que tú te encuentres en el desierto, donde a nadie le gusta ir. Puede ser que te encuentres en el desierto, donde nadie te puede ayudar, donde nadie te puede dar la mano. Como Israel fue llevado al desierto. ¿Quién lleva al desierto a Israel? El Señor. El Señor lo llevó al desierto. Y lo llevó por el camino más largo, lo llevó por el Mar Rojo, por donde ellos no podían dar vuelta atrás, porque lo hubiese llevado por tierra de Filisteo, que era más corta, pero ¿sabes? Por ahí ellos podían retroceder. Pero el Señor no hizo eso. Para virar ahora tenías que ir por el Mar Rojo y el Señor no los iba a ayudar. Te tenías que quedar ahí, porque Él los quería en el desierto, quería darle forma a ese pueblo. Y si estamos en el desierto, cuando nos humillamos, si caemos en el desierto, es porque el Señor te envió al desierto. Entonces, cualquier cosa que te pase ahí, tienes que entenderla, tienes que aceptarla, tienes que apropiarte de ella y tienes que buscar qué es lo que quiere decir eso en tu vida, para que el Señor te la dio.
Entonces no podemos estar mirando y echándole culpas a nadie, porque el Señor lo permitió. Y lo permitió con un propósito. Lo permitió con un propósito. Para que tú entiendas qué es lo que Dios quiere de ti. Y cuando podemos aceptar eso completamente, vamos a comenzar a entender el camino de Dios. Y estas experiencias vividas en el desierto, entonces, te van a llevar a entender si tú le pones atención. Hay que entender que si Dios me llevó aquí, Dios quiere ver resultados. Pero para que Dios vea resultados, yo tengo que comenzar a mirar hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera. A veces nos pasan cosas o nos pasan situaciones difíciles de manejar. Y vemos cómo la gente obra. Y tal vez podemos ver la maldad de las personas. Pero no podemos culpar a nadie. El Señor nos llevó allí para sanarnos a nosotros, no para que pongamos la mirada en nadie. Y yo sencillamente quiero explicar esto a la luz de lo que le pasó a José. Vamos a entrar en ese proceso. Porque José, después de tantas variadas experiencias, cuando al final de la historia, después que lo vendieron a los mercaderes, y cuando José se encontró con sus hermanos, al final de todo, él pudo enfrentarse a aquellos que quisieron eliminarlo y decirles: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y cuando él hizo esto, él se enfrentó con sus hermanos. Él lo hizo sin rencor, sin dureza de corazón, porque él había entendido el caminar de Dios. Él había entendido hacia dónde Dios lo había guiado, y él entendió que esto era propósito de Dios a pesar de todo el sufrimiento que él pasó. Entonces, en otras palabras, lo que él le está diciendo: mira, ustedes me quisieron hacer mal al venderme a los egipcios, pero Dios lo usó para bien. Porque después de todo, ese era el lugar donde Dios me quería. Eso fue el propósito de Dios. Era donde Dios quería traerme para bendecirlos a ustedes y para bendecir a nuestro pueblo. O sea que ustedes, haciéndome un mal, me hicieron un bien. Y así es como nosotros lo tenemos que mirar. Entonces, si entendemos que fue a propósito de Dios, no tenemos que estar señalando a nadie, ni tenemos que estar tomando represalias contra nadie, porque así fue que Dios lo quiso. Y si queremos mirarlo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nosotros podemos decir: todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. Dios tuerce los caminos de aquellos que le sirven. Todo obra para bien. Esa es nuestra confianza, que Dios endereza nuestra vereda y nuestro camino, que está permitiendo esto con un propósito específico en nuestras vidas. Y mejor es que nosotros entendamos ese propósito según nosotros vayamos marchando junto con Él. ¿Nos está doliendo? Oh, sí, nos está doliendo. Pero Dios lo permitió y al final vamos a ver los resultados. Entonces, por eso es que Pedro les dice: amados, no sorprendáis. Ya les ha sobrevenido esta prueba. Como si alguna cosa extraña aconteciese. No tomes represalia contra el hermano, gózate. Dice: gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Se supone que eso es lo que esté ocurriendo mientras tú estés pasando por esta situación. Porque la experiencia del sufrimiento en el cristiano no está diseñada para que termines con resentimiento ni con amargura. Al contrario, está diseñada para sanarte.
es para que te goces en Cristo. Porque ninguna disciplina parece ser causa de gozo al momento, dice Hebreo, pero al final da fruto apacible de justicia. Entonces en el momento no es agradable, pero al final vamos a ver que hemos añadido unos cuantos escalones a nuestro crecimiento espiritual. Y si confiamos en la mano poderosa de Dios, Él está permitiéndote experimentar esto porque tiene un propósito al permitirla. No es para destruirnos, sino para que te enfoques en donde te tienes que enfocar. Y al decirle esto a los hermanos de José, obviamente José había entendido esta experiencia, había podido discernir los propósitos de Dios en toda esta trayectoria, y él tuvo una larga trayectoria. Él colaboró con Dios y él recibió a sus hermanos. Él le proveyó el alimento que necesitaban. Él los trajo a tierra de Egipto, les hizo espacio para que pudieran traer todo su ganado y sus ovejas, porque ellos tenían que vivir apartados. Ser ganadero, ser pastor de ovejas en aquel tiempo en Egipto no era bien visto, se los pusieron en una parte un poquito separada. Si él hubiese reaccionado con resentimiento y no hubiese recibido a los hermanos en su corazón, este pueblo no hubiese sobrevivido a esta escasez de alimento. Pero por eso Dios escogió a Josué, porque el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que aprender a entender la provisión que Dios nos está haciendo, sea buena o sea mala, porque si te la da buena es para algo, y si te la da mala también es para algo. Esta mañana alguien hablaba, yo creo que era el hermano que decía, hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo menos bueno, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por todo. Y este hermano pudo entender el proceso y pudo entender por qué Dios lo había llevado allí. Entonces, continúa el verso, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El desierto no es un lugar agradable para nadie. No lo es. No lo es. ¿Cuándo es que tú estás listo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuándo Dios te va a sacar del desierto? Dios tiene un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo estuvieron los israelitas? 40 años. 40 años estuvieron allí. Y Dios no te va a sacar porque tú decidas protestar o tú no quieras adaptarte. Mira, los israelitas no quisieron adaptarse, no quisieron someterse, no quisieron moldearse. ¿Y sabe qué le pasó al final? Yo pensaba en eso ayer y me quedé como, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No piensa en esas cosas diariamente. Pero esta gente no quisieron obedecer, no quisieron adaptarse, no quisieron someterse, estuvieron siempre en queja y al final no llegaron a la tierra prometida. No llegaron. Entonces, ¿cuándo es que el Señor nos va a sacar del desierto? Cuando estés listo. Ese es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Cuando estés listo. Él es el que sabe cuándo tú vas a estar listo, porque esa es la obra que Él está haciendo en ti. Y Él es el que sabe cuándo tú estás listo para salir, porque Dios nunca exalta a alguien hasta que la persona esté lista para hacer el trabajo. Hay un tiempo preciso. Moisés estuvo bajo la mano de Dios por 40 años pastando ovejas. ¿Ustedes se creen que Moisés mató al egipcio y se fue corriendo al desierto a cuidar ovejas por casualidad? No. Moisés tenía su vida planeada. Dios tenía la vida planeada de Moisés desde que Moisés nació. Por eso le salvó la vida. Por eso la pusieron en un canastillo y la encontró la hija del faraón. Él tiene un historial. Y él no mató a ese egipcio por casualidad.
Él mató a ese egipcio porque así fue que Dios lo llevó al desierto a pastar ovejas. Porque 40 años más tarde, Dios le va a llamar para pastar más ovejas en el mismo lugar. Y él se conocía ese lugar de arriba a abajo. Unas ovejas un poco diferentes, pero fue propósito de Dios. Y él no quería, porque estaba muy viejo. Yo también. Pero el Señor le dijo, te toca a ti. Te toca a ti. Y tenía 80 años cuando el Señor lo llamó. Así que no pierdan la esperanza. No la pierdan. José fue vendido y estuvo bajo la mano de Dios por 13 años. Antes de que Dios lo llevara a ser gobernador de Egipto. Pasó por muchas pruebas. Estuvo en el calabozo injustificadamente. Y me imagino que mientras él estaba pasando todo esto sin entender, muchacho joven, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No hubiese usted preguntado eso? ¿Por qué? Tal vez se estaba preguntando todos los días si esto era parte del sueño que Dios le había dado. Porque por ese sueño fue que él llegó a Egipto. Los hermanos le tomaron envidia y lo vendieron. Pero ese sueño que Dios le había dado fue para que él pudiera llegar a subir la escalera que él vio en ese sueño. Él tenía que mantenerse en esa cárcel. Él tenía que pasar por esa cárcel. Él tenía que estar en el calabozo. Él había tenido que pasar por la experiencia de que lo acusaran de que había violado a una mujer. Y eso fue injustamente porque no había sucedido. Porque él tenía que conocer en ese calabozo al copero y al panadero para que él pudiera salir de ahí y encontrarse con Faraón y que entonces fuera nombrado gobernador de Egipto. Ese fue el camino que Dios le trazó. Entonces su sueño se veía cumplido, pero para que su sueño se viera cumplido, él tenía que pasar por todas estas injusticias. Pasó por mucho sufrimiento, por mucho, sin entender lo que le sucedía. Entonces, cuando uno pasa por cada una de esas experiencias y mira hacia atrás, uno comienza a entender y comienza a hilar toda la trayectoria y uno puede ver el cuadro completo, pero mientras uno va por el camino, uno no entiende lo que le está pasando a uno. Y es difícil mantenerse cuando tú no entiendes. Pero hay que confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú no entiendas. Entonces, Dios tenía planes con ellos, hermanos, como tenía con nosotros. Y el que estemos pasando por una prueba no significa que Dios no te escucha. No significa eso, sino que Dios te ama. Y porque te ama, te está restaurando, porque en medio de esa prueba Él está restaurándote para que tú puedas cumplir con los propósitos que Él tiene para ti. Entonces, pasamos a la segunda parte de esta historia. Es el segundo consejo que Pedro nos da para que podamos mantenernos en el camino, para que podamos sobrepasar la prueba. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. En primer lugar, hay que reconocer que hay un enemigo. Hay un enemigo. Y una de las razones por las cuales Él toma cuidado de nosotros es porque tenemos un adversario que no vemos, pero Él lo ve. Él lo sabe. Él nos está cuidando. Eso es parte de su cuidado. Esto es un mundo espiritual y nosotros no lo vemos todo. Por eso tenemos que confiar en Él. Es como si fuéramos ciegos. Estamos ciegos espiritualmente. Y nosotros vamos con nuestro callado, ¿verdad? Dejando que Dios nos guíe.
Pero como nosotros vemos, nosotros queremos guiar a Dios. No, tú tienes que pensar que tú no ves, porque esto es un mundo espiritual. Y te tienes que imaginar que Dios te está guiando porque tú no ves el camino. Entonces, en tiempos de dificultad, nos hacemos especialmente vulnerables al enemigo. Y Pedro nos está alertando y nos está diciendo, estad alerta, velad, hay un león buscando presa y esa puede ser tú. Ese puede ser tú. ¿Por qué? Somos vulnerables porque en esos momentos estamos ansiosos, en esos momentos no entendemos lo que nos está ocurriendo, en esos momentos estamos confundidos, pero Dios sabe lo que está ocurriendo. Entonces dice que debemos estar sobrios y vigilar para que podamos resistir los intentos de ataque. Estar sobrios, hermanos, es ser discretos y reconocer. ¿Cómo vamos a reconocer que el enemigo está tratando de atacarnos? Por lo que él hace, porque nosotros no lo vemos. Pero si usted conoce la palabra de Dios, usted puede distinguir quién es el que está haciendo esto. No lo vemos, pero por sus frutos los conoceréis. Conoce el hermano por sus frutos, pero también conoce a Satanás por sus frutos. Tú sabes lo que Satanás es capaz de hacer. Así podemos identificar al enemigo. Porque Satanás como serpiente nos engaña. Como serpiente nos confunde. Porque es un imitador por excelencia. Entonces nosotros tenemos que resistir lo que él trate de hacer. No debemos enfrentarlo. La palabra nos dice que lo resistamos, que lo reprendamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No nos hagamos vulnerables a él. Dice Santiago 4:7, nos dice que resistamos al enemigo y ¿qué él va a hacer? Él huirá de nosotros. Resístelo. Entonces, ahora estamos en un momento difícil y ahora la palabra nos dice que en adición a eso tenemos un enemigo que nos está buscando, pero que no vemos. Estamos bien vulnerables. Entonces, como hijos de Dios nos exponemos cuando estamos en tribulación y comenzamos a cuestionarnos. Así es que nosotros manejamos esto. ¿Por qué tenemos que pasar por esta experiencia? ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué me pasan a mí? Pues tenemos que pasar por esta experiencia porque es parte del trato de Dios con el hombre. Esa queja la tuvo el pueblo de Israel en el desierto y nunca aprendieron. Porque siempre se resistieron con la queja. Siempre se resistieron con la queja. Y tenemos que recibir lo que Dios nos dé en el desierto. Tenemos que recibirlo en el desierto y fuera del desierto. Porque dice la palabra que no nos pasa a nosotros solos. Le pasa a todos los que están en Cristo. Dice que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos a través del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Porque el Señor nos está formando. Y si somos ovejas, Él nos va a formar. Él va a hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a manejarlo. Porque esto es un proceso de por vida. Es un proceso que va a estar en nosotros. No nos debe sorprender. Entonces, la única manera que podemos vencer al enemigo es estando firmes en la fe. Y si tú estás firme en la fe, tú puedes resistir al enemigo. Así fue que Jesús venció a Satanás cuando fue tentado. Finalmente, hermanos, son las 12:26. Para terminar, los músicos si quieren pueden pasar. Finalmente, lo que nos dice es, confía en el Dios soberano. Confía. Entonces nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, te afirme, fortalezca,
y establezca. A Él sea la gloria por el imperio, por los siglos de los siglos. Bien. Lo primero que nos dice es que tienes que haber padecido por un poco de tiempo. Te tienes que quedar ahí, quietecito. Cuando estés listo, Él lo sabe, pero tienes que padecer por un poco de tiempo. Y tal vez nos ha parecido mucho tiempo, porque cuando uno está en el desierto, los minutos le parecen horas y las horas nos parecen días. Es muy largo, pero tenemos que mirarlo como lo mira Pablo, cuando nos dice, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que tú ves son temporeras, pero las que tú no ves son ¿qué? Son eternas. Entonces, valió la pena pasar por la experiencia, porque Dios te está preparando para la vida eterna. Te ha preparado para la vida eterna. Estás equipado al salir de ahí. Y Pedro habla sobre lo que finalmente hace el sufrimiento en nuestras vidas. Y de esta experiencia dice que salimos perfeccionados. Como dice Timoteo, perfeccionados para toda buena obra. Dios te perfecciona por medio de la restauración. Restaura tu vida. Arregla todo lo que está torcido en nosotros. Todo lo que faltaba en ti. Porque recordemos que fuimos heridos por el pecado. Y Dios tiene que trabajar con nosotros para que podamos asemejarnos a Cristo. Entonces, Dios trabaja juntamente contigo para poderte restaurar. No es Él solo, tú tienes que colaborar. Y por medio de este sufrimiento, Dios también te afirma, te da, tú adquieres firmeza. Eres un hombre, una mujer decidida en el Señor, de carácter firme, sabiendo lo que Dios te ha dado. Y por medio de este sufrimiento, Él también dice que te fortalece para que puedas continuar pasando la prueba y otras pruebas. Es como cuando nuestros músculos están flácidos y comenzamos a ejercitarlos, ejercitamos la fe y pasamos por una prueba y pasamos por otra y al final estamos ¿qué? Fortalecidos en Él, fortalecidos espiritualmente. Y finalmente dice la palabra que a través de ese sufrimiento Dios te establece tu cimiento, tus fundamentos, que ya no estás en la arena, sino que estás cimentado en la roca firme, que es Cristo Jesús. Ese es el prototipo de hombre, de cristiano, que Dios quiere formar en ti. Ese es el resultado del crecimiento, del sufrimiento que tú has pasado. Un hombre que ha sido perfeccionado, un hombre firme en los caminos de Dios, un hombre fortalecido y un hombre cimentado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué necesitas hacer para parecerte a ese hombre en este día? ¿Qué tú necesitas hacer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Así es que Dios forma al cristiano, al hombre maduro. Este es el hombre que construye su casa sobre la roca. Y como tú has aprendido a construirla sobre la roca, vas a poder enseñarle a otros a construirla sobre la roca. Pero si tú no aprendes, tú no puedes dar testimonio de eso. Entonces, no tenemos cristianos maduros. Este es el hombre que luego de establecer su casa sobre la roca vinieron los tiempos y las tempestades y los azotaron y él quedó en pie. No cayó, porque aprendió a estar firme, aprendió a estar fortalecido, aprendió a sembrar unos cimientos fuertes en su vida.
Entonces, si tú no te sientes firme y fortalecido en esta hora, y si tus cimientos se están amaqueando, si estás en el desierto, si tienes necesidades, si necesitas dirección, hay tantas cosas por las cuales podemos venir al altar y responder a las llamados de Dios en esta mañana. Yo te invito, si necesitas sabiduría, lo que tú necesites dentro de todo lo que Dios nos ha dado en esta mañana, Él está aquí, dispuesto a contestar tu petición por medio de la oración. Yo te invito a que pases y que nos permitas orar por ti en este día. En Cristo siempre tenemos necesidad, porque estamos en proceso de construcción continuamente. Si tú no te sientes que estás en proceso de construcción, hay algo mal en tu vida. Necesitas reenfocarte, porque nuestra vida espiritual está todo el tiempo en reconstrucción. Siempre el Señor nos está dando y añadiendo. Entonces tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos si no estamos sintiendo eso. Vamos a dejar que la música comience, los jóvenes comiencen a cantar, y entonces respondamos al Señor en el altar.